Bueno, y regresamos ya a nuestro primer Congreso Internacional de Medicina y llegó el momento de hablar en el simposio número 3 de las actividades de screening. A continuación le voy a dar paso y voy a recibir muy feliz a la doctora Claudia Parra. ¿Quién es ella? Vamos a hablar un poquito. Es profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, por supuesto, coordinadora de la Unidad de Investigación de Proteómica y Micosis Humanas. Así que quiero darte la bienvenida, quiero saludarte y por supuesto darte la palabra para que seas tú también quien me ayude a guiar lo que viene ahorita en esta tercera jornada, en este tercer simposio. Así que doctora, adelante. Ana María, buenas tardes, mil gracias por todo tu apoyo, ¿cierto? Que me parece que tiene un ambiente genial porque es académico y súper de última. Muchas gracias. Gracias. En este simposio 3, como dices, vamos a hablar de actividades de screening biológicos que estamos haciendo, muy anclado al proyecto 2, pero como mi compañero Jason durante toda la mañana lo ha visto, el engranaje y ver todo el ecosistema en conjunto produce mucha emoción porque uno va viendo cómo cada esfuerzo individual, porque evidentemente tiene que haber un trabajo importante ahí, como todo va tomando un lugar y una posición en nuestro ecosistema. Nuestra primera charla está por 2 estudiantes de doctorado, de la doctora Susana Fiorentino, nuestra directora científica. Están Laura Rojas. Laura Rojas es licenciada en Química y Biología, máster de nuestra universidad y creo que ya candidata. Ahorita Laura nos cuenta particularidades porque, bueno, no sabemos los estudiantes que están aquí al lado que se animen para seguir los estudios a nivel de doctorado. Ahorita en nuestro grupo todos son estudiantes de doctorado y una postdoc. Y Natalia Murillo, que es bacterióloga egresada nuestra, también fue estudiante mía, y uno lograr ver que todo esto va siendo así como ese tren que va jalando y que vamos evolucionando juntos es maravilloso. Ellas van a hablar sobre las actividades de screening que hacen sobre células tumorales. Entonces, Nata y Laura son de ustedes, nuestro público. Gracias, profe Claudia. Entonces, como lo dijo en la introducción, nosotros vamos a hablar acerca de las actividades de screening. Siguiente. Dentro del objetivo de que estamos trabajando en el proyecto 2 es establecer un modelo de aprovechamiento de productos vegetales con potencial farmacológico desde el laboratorio hasta el cultivo con calidad, eficacia y funcionalidad dentro del marco de la producción de fitomedicamentos. Un poco para hablar de la introducción, se tiene que tener en cuenta que durante el desarrollo del fitomedicamento se deben de tener varias etapas. Una etapa inicial en la cual llega el material vegetal o planta con potencial uso terapéutico, ya una vez revisado a través de la literatura. Y segundo, una validación científica de su actividad biológica. Dentro de la validación científica de su actividad biológica se encuentran cada uno de los niveles o pasos que se realizan para estas actividades biológicas de esos extractos, en el cual, como se ve en la imagen, comprenden 3 niveles diferentes. Un primer nivel acerca o incluye la citotoxicidad y proliferación en líneas celulares, y también se ve la parte de actividad en levaduras, que posteriormente en otras charlas hablarán. Un segundo nivel, ya teniendo los extractos que pasen este primer nivel, pasan a un segundo nivel. Este nivel está asociado más al microambiente tumoral, en el cual observaremos esos extractos, cómo pueden modular el metabolismo, además cómo pueden estar involucrados en la muerte inmunogénica. Y un tercer nivel son ya la parte in vivo, en el cual se realizan en diferentes modelos de ratón y asimismo de diferentes tipos de cáncer. También es importante resaltar que entre las etapas en el desarrollo del fitomedicamento, entonces ya una vez realizada la validación científica, la actividad terapéutica, se pasa a una tercera etapa que es la etapa farmacéutica. Aquí
se mira el extracto estandarizado en el cual se debe hacer una caracterización química, una identificación de compuestos marcadores que se puede hacer a través de fraccionamiento y posterior purificación. Una cuarta etapa, que es la etapa preclínica, en la cual se mira la toxicidad y seguridad, y finalmente la etapa clínica. Dentro del nivel de actividad, dentro del nivel 1, en el cual estamos englobados la actividad citotóxica, actualmente y en conjunto con estudiantes de doctorado y de maestría del proyecto 2, se han investigado alrededor de 18 familias, de las cuales se han obtenido 64 extractos a través de diferentes métodos de extracción, y los cuales a través de la literatura se ha descrito que pueden llegar a tener actividades antitumorales. A esos 64 extractos obtenidos hasta el momento se les realiza un primer screening o actividad citotóxica, y aquí vamos a tener dos partes principales, o se puede ir a dos vías diferentes. Una vía, aquellos extractos que presenten o son activos en estas líneas tumorales. El paso siguiente va a ser la evaluación en otras líneas celulares tumorales y asimismo en líneas celulares no tumorales. Aquellos extractos que no son activos en estas líneas celulares tumorales no se descartan de una vez, sino lo que se va a realizar es una revisión etnofarmacológica y publicaciones científicas de lo que hay descrito esos extractos, una revisión en Google Patents, asimismo ensayos de proliferación y también evaluar la actividad sobre la inflamación. Dentro de la evaluación de la actividad citotóxica de los diferentes compuestos naturales que están en cada uno de los extractos obtenidos anteriormente, estos 64 extractos inicialmente se van a evaluar en líneas celulares de leucemia, asimismo como líneas celulares de tumores sólidos, como 4T1 y MCF7, y en líneas celulares tumorales de leucemia como 1E37, K562 y DA3R. Asimismo como la línea celular no tumoral en fibroblastos 3T3. Alrededor, como se encuentra en la figura, se han obtenido diferentes familias pertenecientes a diferentes plantas. Sus nombres populares: barba de viejo, perteneciente a Tillandsius neoides, hojarancín, ojo de poeta, pronto alivio, cadillo, bore, moringa, marañón y pimienta. Entrando un poco más a detalle sobre las líneas que utilizamos para hacer estos perfiles de citotoxicidad, en cuanto a las líneas leucémicas, está la línea humana K562, la cual corresponde a una eritroleucemia proveniente de la médula ósea de un paciente con crisis blástica. Esta línea puede tener la alteración genética de la mutación BCR-ABL. Contamos con la otra línea humana, que es la 1E37, la cual es una línea de leucemia monocítica aguda, puede adoptar características de macrófagos y se ha reportado que puede tener la mutación NFLT3. Y tenemos una línea celular murina, que es la DA3-EREC, la cual son mieloblastos aislados de un ratón VALV-C infectado con el virus de la leucemia murina. Esta línea celular también sobreexpresa un oncogen, que es el EBIT1, y puede adquirir un crecimiento autónomo cuando esta línea es inoculado por vía intravenosa en ratones ingénicos. Hablando un poco más sobre las líneas de tumores sólidos, como lo mencionaba Laura en un inicio, está la línea 4T1, la cual es una línea celular de mama murino metastásica aislada de un ratón VALV-C. Tenemos una línea celular humana MCF7, que es una línea también aislada de un carcinoma ductal invasivo de mama. Y está una línea no tumoral, que es la línea 3T3, que es una línea correspondiente a fibroblastos embrionarios de ratón. El diseño experimental que se llevó a cabo para evaluar la actividad citotóxica empieza desde el cultivo celular de estas líneas que les mencionamos anteriormente, las cuales se van a poner en placas de 96 pozos junto con los tratamientos a evaluar. Estos tratamientos se van a poner por triplicado y se ponen también o se prueban sus respectivos controles. Estos controles son los vehículos como etanol o DMSO, que son las sustancias en las cuales se disuelven estos extractos. Todos los extractos o fracciones que se han caracterizado por el proyecto 2 las probamos desde una concentración de 250 microgramos mililitro y a partir de esta realizamos 8 diluciones. Estas placas y digamos el contacto de estas células con estos tratamientos se evalúa durante 48 horas y cuando se cumplen estas 48 horas lo que se va a poner es una sal que se ha denominado comúnmente como MTT, que es una sal de tetrasodio.
el cual va a ser reducida por las enzimas deshidrogenasas mitocondriales a el colorante Formasan, el cual pues se va a representar en cristales que van a ser solubles en DMSO. Entonces, la capacidad de las células viables en reducir este componente MTT a Formasan nos va a indicar la viabilidad de estas células cuando se ponen en contacto con los diferentes tratamientos a evaluar. Posterior a esto, estos datos que nos arroja esta absorbancia los pasamos a Prisma, el cual es un programa estadístico que nos permite calcular la IC50, la cual es la concentración a la cual pues, esos tratamientos matan el 50% de esas células y nos permite hacer una representación gráfica del efecto de estos tratamientos, donde podemos ver cómo se afecta la viabilidad celular frente a las dosis de los diferentes extractos que nosotros estamos colocando. Posteriormente, ya digamos como a modo de conclusión, para las líneas celulares leucémicas hemos evaluado un total de 41 extractos o fracciones, de los cuales 15 han tenido una actividad citotóxica para las 3 líneas a evaluar, tanto las humanas como las murinas. Dentro de esos extractos, las plantas que han tenido este efecto citotóxico en estas líneas tumorales está Tillandsia usneoides, Kalanchoe pinnata, Piper nigrum, Guadua angustifolia, Alocasia macrorhiza y Frucasea andina. Respecto a las líneas celulares de tumores sólidos como cáncer de seno, las plantas que también han tenido un efecto citotóxico está Tillandsia usneoides, Kalanchoe pinnata, Piper nigrum, Trubergia aloata, Bidens pilosa y Guado. Por lo tanto, pues digamos que este primer screening y esas actividades tóxicas nos permiten inclinar como el primer paso de estos potenciales extractos o fracciones que pueden tener un efecto sobre estas líneas celulares tumorales. Por ende, queremos como continuar con esta caracterización de este efecto citotóxico de nuevos extractos o fracciones y evaluar otras actividades biológicas para dilucidar los mecanismos de plantas que puedan llegar a tener una actividad antitumoral. Gracias, Natalia. Vemos cómo, bueno, aquí vas metiendo nuevos elementos porque creo que desde varios grupos estamos haciendo abordajes similares. Espero vayan pensando y las personas que nos están escuchando palabras nuevas como microambiente tumoral, modulación metabólica, muerte inmunogénica. Entonces, para que vayamos mirando como todas estas particularidades y como el pedacito que le va colocando cada uno de los grupos desde las diferentes partes que estamos abordando estos screening biológicos. ¿Continuamos, Ana María? Claro que sí, doctora, vamos a continuar y es importante lo que acabas de decir porque justamente el estar reunidos en este importante congreso que es a nivel internacional justamente es para unir esfuerzos, para unir conocimientos de todas estas investigaciones que se están realizando, entonces maravilloso que hagas esa acotación. Vamos a continuación entonces con la intervención también de dos personas bien importantes. Tú tienes la reseña, por supuesto, de cada una de ellas y nos vas a contar más a detalle de qué vamos a hablar. Yo solo puedo adelantar que se trata de Yerly Vargas y Claudia Bravo, pero te concedo la palabra para que seas tú quien les dé paso a continuación. Gracias, Ana María. Aquí yo creo que también es interesante ver cómo nos estamos haciendo en equipos interdisciplinarios. Laura es química, Natalia es bacterióloga. En este caso tenemos un dúo de una bacterióloga y una bióloga. Yerly es bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca, es máster en microbiología de la Universidad Nacional y en este momento pues estudiante de doctorado. Yerly ya lleva conmigo 4 años, sin embargo ella empezó en química con la Universidad Nacional. Algo que también me parece súper bonito que nos ha ayudado el ecosistema GAT es que Yerly es becaria de Bicentenario, viene por el departamento del Putumayo y también estamos haciendo
cosas bien interesantes con el ITP dentro del ecosistema y pues todo lo que nos ha ayudado esto para darle forma al trabajo doctoral de Yerli. Por su parte, Claudia Bravo es postdoc del laboratorio, ella es bióloga de la Universidad del Cauca. Claudia, me haces mala cara si me equivoco. Doctora de la Universidad de Brasilia. Eh, ella es experta en toda la parte de proteínas. Allí trabajó con un hongo que es Cryptococcus. Forman parte de mi equipo y me siento muy orgullosa de presentar porque realmente creo que la forma de ir avanzando y poder tener resultados es este trabajo que se está haciendo entre estos grupos interdisciplinarios. Entonces, les dejo la palabra. Gracias, profe Claudia. Entonces, esta parte de este simposio está titulada Abordajes experimentales para la evaluación del potencial antifúngico de extractos vegetales. Entonces, mi nombre es Yerli Vargas, soy estudiante de doctorado y conmigo va a estar Claudia Bravo, investigadora postdoctoral. Entonces, este trabajo se está realizando en el marco del proyecto 2 del programa GATT, enfocado en recursos vegetales con potencial farmacológico. Como contenido, vamos a iniciar hablando un poco de cándida, candidemia y candidiasis invasiva y algunas aproximaciones a nivel de la investigación preclínica a nivel in vitro que hemos realizado en el laboratorio. Entonces, cándida es un género de levaduras que alrededor de unas 20 aproximadamente especies de este género producen enfermedades en humanos. Dentro de los patógenos más comunes tenemos a Candida albicans, Candida glabrata, tropicalis, Parapsilosis cruzi y Candida auris, importante porque se han encontrado aislados resistentes y multiresistentes. Entonces, dentro de las infecciones más graves producidas por Cándida está la candidemia y candidiasis invasiva. Hablamos entonces de candidemia cuando la levadura se encuentra en el torrente sanguíneo. Desde aquí entonces puede diseminarse a varios órganos causando la candidiasis invasiva. Cabe acá resaltar que estas infecciones se presentan especialmente en pacientes con compromiso del sistema inmune y dentro de este escenario las tasas de mortalidad pueden oscilar hasta un 70%. Entonces, hoy en día hay una grave problemática alrededor de esta infección, que es el aumento de la población inmunocomprometida debido a enfermedades como cáncer o SIDA y el uso de terapias invasivas, también la presencia de levaduras resistentes como Candida auris, el limitado número de antifúngicos, la toxicidad que hay también y el esquema de tratamiento que presenta falencias. También hay un aumento en la resistencia a los antifúngicos y pues lo que hoy tenemos, la presencia de la pandemia del COVID. Es así entonces como vemos que es importante buscar nuevas alternativas terapéuticas que nos ayuden a mitigar entonces un poco de esta problemática. Así entonces, dentro del proceso de desarrollo de fármacos, como bien sabemos, pues hay diferentes etapas, desde el descubrimiento del fármaco, un desarrollo preclínico, clínico, hasta ya la comercialización y la vigilancia de los mismos. Entonces, en este momento nos encontramos en estas dos primeras etapas, en donde estamos buscando compuestos activos con actividad antifúngica y su evaluación entonces al nivel de farmacocinética, toxicología, formulaciones, entre otras. Y cabe resaltar acá entonces que para esto se necesitan unas aproximaciones a nivel in vitro como in vivo. Entonces, de aquí en adelante vamos a mostrarles algunos avances a nivel in vitro. Bien, entonces para llevar a cabo nuestras primeras metodologías in vitro siguiente, existe el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio que produce documentos para análisis y reportes de susceptibilidad antimicrobiana. Esto se realiza llevando a cabo unas normas de padronización que están documentadas en el documento M27A3 siguiente, que permite realizar nuestros primeros ensayos denominados concentración mínima inhibitoria o de sus siglas en inglés MIC.
Entonces, este experimento inicia a partir de la preparación de una suspensión de células a una escala 0,5 McFarland. Posteriormente, esta densidad celular ajustada es diluida 2 veces en medio de RPMI y posteriormente son aplicados 100 microlitros en una placa de 96 pozos que adicionalmente va a contener la concentración de los extractos de nuestro interés, que va a ir de una mayor concentración a una menor concentración a través de una dilución seriada. Estas placas adicionalmente, entonces lo que hacemos es que las incubamos a 48 horas a 37 grados Celsius para una posterior lectura, ya sea de manera visual, de forma de una observación de la turbidez y sedimentación del medio, o a través de lecturas de absorbancia 595 nanómetros. Adicionalmente, como estos compuestos pues son nuevos, lo que queremos es evaluar también su posible actividad fungicida. Entonces, para esto vamos a tomar pequeñas alícuotas que van a estar diluidas en cada uno de los pozos y las vamos a aplicar en placas de Petri de Saurodestrosa agar hasta 24 horas de incubación a 37 grados. Siguiente. Adicionalmente, contamos con otro de nuestros métodos, que es la curva de letalidad o cinética de crecimiento. En este caso, entonces, nuevamente, a partir de un inóculo ajustado a una densidad celular deseada, vamos a aplicar 150 microlitros del inóculo más 150 microlitros del extracto, también en diferentes concentraciones. Como ya conocemos el valor de la MIT, generalmente iniciamos una concentración arriba, la 2000, y hacemos nuevamente diluciones seriadas. Estas placas de 100 pozos son incubadas a 24 horas, de 24 a 96 horas, con agitación a 37 grados Celsius, y las evaluamos en BioScreen, que permite generar unas gráficas para destacar la relación entre las cepas versus los tratamientos a lo largo del tiempo, y estas gráficas se generan con lecturas de absorbancia a 600 nanómetros que toman el registro cada hora. Siguiente. Bien. Otra de las metodologías a nivel in vitro es el tablero de ajedrez. Esta metodología nos permite evaluar la interacción entre dos fármacos. Entonces, como vemos acá, en una placa multipozos tenemos dos tratamientos. En el eje Y, el tratamiento 1 en concentraciones entre 2 veces la MIC y 0,06 veces la MIC. Estas concentraciones se agregarán de izquierda a derecha. Y acá en el eje X tenemos el tratamiento 2, igualmente a 2 veces la MIC y 0,06 veces la MIC. Y estas concentraciones se agregarán de abajo hacia arriba. De esta forma, en los diferentes pozos vamos a tener diferentes concentraciones de los dos tratamientos. Entonces, posteriormente se agrega un inóculo ajustado, se incuba a 37 grados entre 24 y 72 horas y se establece la nueva concentración mínima inhibitoria en la combinación de los dos tratamientos. Entonces, reemplazamos en esta fórmula y así hallamos el índice de concentración inhibitoria fraccionada. Este valor nos dice que si es menor a 0,5 habrá un efecto sinérgico entre 0,5 y 1, aditividad entre más de 1 y 4, indiferencia, y valores mayores a 4, antagonismo. Bien, otro de los métodos evaluados es el efecto hemolítico de los extractos. En este caso, entonces, a partir de 5 mililitros de sangre periférica vamos a centrifugar y separar los eritrocitos. Nuevamente, utilizando microplacas de 96 pozos, vamos a adicionar 100 microlitros de los eritrocitos en una concentración 2% de hematocrito, más 100 microlitros del extracto, nuevamente a través de diluciones seriadas, empezando de una mayor a una menor concentración. Estas células intactas entonces las centrifugamos y el sobrenadante, aproximadamente 100 microlitros, se transfieren a una nueva placa para medir la liberación de la hemoglobina en lecturas de absorbancia 450 nanómetros. En la parte de la izquierda abajo podemos ver entonces la fórmula que utilizamos para porcentaje de hemólisis, teniendo en cuenta nuestro control positivo, Twin 20, y control negativo, sea solución salina o PBS. Siguiente. Bueno, entonces a continuación vamos a presentarles algunos de los resultados para algunos de los extractos que se han evaluado, mostrando entonces en la gráfica la concentración mínima inhibitoria MIC y la concentración mínima fungicida para dos extractos.
el 13.1, que es el fique, y el 13.5, que es la fracción etanólica del fique. Como podemos observar, en los primeros tres pozos ABC, en el 13.1 podemos observar una MIC a 2.048 microgramos por mililitro, mientras que el extracto, la fracción etanólica 13.5, pues presenta una inhibición hasta el pozo número 8, equivalente aproximadamente a 16 microgramos por mililitro. También contamos con control antifúngico como el fluconazol y un control de crecimiento que es el DMCO. Al lado derecho podemos observar entonces la actividad fungicida de estos dos extractos, mostrando en el pozo A1, B1 y C1 la actividad fungicida presentada a 2.048 microgramos por mililitro, como esta actividad se pierde ya en los siguientes tres pozos, que sería la concentración a continuación, que era 1.024 microgramos, y como para el extracto 13.5 podemos ver un efecto fungicida hasta aproximadamente 32 microgramos por mililitro. Siguiente. En esta tabla también entonces observamos lo que es la distribución. Hasta el momento tenemos 77 extractos que han sido evaluados. Estos se encuentran distribuidos en 4 cepas, Candida albicans, nuestra cepa referente, y 3 aislados clínicos, siendo así Candida auris 435, un aislado clínico susceptible a fluconazol, y Candida auris, un aislado clínico resistente al fluconazol. Bueno, entonces en la pantalla tenemos, como les decía, hasta el momento 77 extractos. Estos están distribuidos en la torta en rangos de concentración de la MIC. Entonces, de los 77 tenemos que entre un 50 y un 76% de los extractos no presentaron actividad antifúngica. Entre ellos encontramos especies del género Passiflora. Varias de las especies de Passiflora evaluadas no presentaron actividad contra ninguna de las 4 cepas evaluadas. Ya en el rango de los 2.048 a los 1.024 microgramos por mililitro, aproximadamente un 18 a un 31% de los extractos pues tuvieron actividad en este rango de MIC. Entre ellos encontramos la tilancia, Annona muricata, varias especies de la familia de las piperáceas, F. andina y Guadua angustifolia. Ya para el rango entre 512 y 256, aproximadamente entre un 3 y un 4% tuvieron una MIC en este rango de concentración. Entre ellos encontramos Lipia alba, Videns pilosa y el extracto P2CT, pues que presentaron MICs en diferentes cepas evaluadas. Además, ya para los rangos de concentración que van de 32 a 16 y de 128 a 64 microgramos por mililitro, solo el 1% de los extractos presentaron actividad en este rango de MIC. Entre ellos, entonces, cabe destacar F. andina, que presentó un MIC a una concentración de 32 microgramos por mililitro para la cepa referente y 16 microgramos por mililitro para Candida albicans 256. Por otra parte, Anocardium occidentalis presentó una MIC bastante reducida a 16 microgramos por mililitro para Candida auris 537. Siguiente. También tenemos entonces los resultados de nuestra cinética de crecimiento en nuestra cepa referente Candida albicans SC5314. Como podemos observar, para Piper nigrum podemos ver que a la concentración de 2.048 microgramos por mililitro se ejerce un efecto fungicida hasta las 96 horas de crecimiento, y este efecto se pierde ya a una concentración de 1.024 microgramos por mililitro. Para muricata también observamos algo muy similar. A 2.048 microgramos por mililitro presentamos una actividad fungicida que se pierde también a los 1.024 y las menores concentraciones. La fracción de DCM es la fracción de diclorometano que se obtuvo a partir del extracto total de Piper nigrum, mostrándonos cómo entonces esta fracción es incapaz de inhibir el crecimiento de la cepa a una concentración de la MIP que había sido observada para el extracto total. Siguiente. Bien. También en curvas de crecimiento se ha evaluado extractos de Videns pilosa en Candida albicans 5314, como ya vimos, sensible a los antifúngicos, Candida albicans 256 resistente a fluconazol y Candida auris también sensible.
¿Qué obtuvimos entonces para Candida albicans SC5314? Que en 1.500 microgramos por mililitro presentó un efecto fungicida, y ya a partir de 250 hacia abajo hay un efecto fungistático. Para la Candida albicans resistente vemos un efecto fungicida a 1.000 microgramos por mililitro, ya un efecto fungistático a partir de 500. Y finalmente para Candida auris 537 vemos algo similar, fungicida en 1.000 y a partir de 500 hay un efecto fungistático. Cabe resaltar acá que aunque es fungistático, la disminución del crecimiento es aproximadamente del 90% a las 48 horas evaluadas. Bien, aquí vemos un ejemplo de un resultado para la metodología del tablero de ajedrez que realizó en Candida albicans SC5314 y se evaluó el extracto 4.1, que es un extracto de pimienta, que lo vemos aquí en el eje Y, las diferentes concentraciones, y acá en el eje X, un péptido sintético derivado de un producto natural, que es la leche de la vaca. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Los círculos rojos que vemos son la concentración mínima inhibitoria de los dos tratamientos evaluados individualmente, y cabe resaltar acá, o que se destaca de este resultado, que a todas las concentraciones que se evaluaron en combinación no hubo un efecto sinérgico. Y por otro lado, en estos 4 pozos que estamos aquí viendo en el recuadro amarillo, hubo un efecto fungicida, algo que no se logra con los dos tratamientos individualmente, y además aquí en estos pozos hubo un efecto de aditividad. Bien, ya para finalizar los resultados del efecto hemolítico, mostrando entonces cómo se midió la cantidad de hemoglobina liberada por la lisis de los eritrocitos humanos. En este caso, entonces, vemos en el eje X el porcentaje de efecto hemolítico versus las concentraciones de los diferentes extractos evaluados. Como podemos observar, para Piper nigrum y para la fracción de diclorometano de Piper nigrum, el porcentaje de hemólisis pues, es bastante reducido, para un 30% para Piper nigrum y menor del 20% para la fracción de diclorometano en la mayor concentración. Ya para amuricata podemos observar que a la mayor concentración, a 2048 microgramos por mililitro, pues sí hay un efecto hemolítico interesante, casi del 100%. Adicionalmente, los estudios del efecto hemolítico in Videns pilosa nos muestra que el tipo del método de extracción del extracto aparentemente pues influye en los resultados de hemólisis, mostrando cómo para la percolación, cuando Videns se obtenía por percolación, pues el efecto hemolítico es cercano al 20% en la mayor concentración, mientras que para Videns pilosa obtenida por maceración, ese efecto hemolítico pues aumenta casi al 40%. Bien, entonces para finalizar, como conclusiones de estos resultados que hemos obtenido hasta el momento, tenemos ya algunos candidatos potenciales para el desarrollo como tratamiento médico. Cabe resaltar pues que es un primer paso y faltan todavía muchos ensayos por hacer, pero dentro de estos candidatos tenemos entonces extractos derivados de Videns pilosa y de Piper nigrum que han mostrado alta actividad y pues como vimos una baja en actividad hemolítica. Aquí vemos entonces algunos de los integrantes de nuestro grupo de investigación micosis humanas y proteómicas y agradecemos su atención. Muchas gracias a ustedes, Yerly Vargas y Claudia Bravo, porque aunque hacen falta muchos estudios, según lo que acabas de mencionar también, es un acercamiento que vale la pena resaltar. Entonces, gracias por todo lo que nos acaban de informar, de compartir de acuerdo a la investigación que han realizado. Y bueno, doctora Claudia, nos queda pendiente todavía una conferencia bastante importante de Luis Fernando Quejada, así que te doy la palabra para que tú le des paso a esa conferencia también muy interesante. Gracias, Ana María. Luis Fernando, no te veo. Enciende tu cámara. Luis Fernando también forma parte de mi equipo. Él es microbiólogo industrial, es máster de la Universidad Fluminense. También, igual que Yerly, el ecosistema nos dio la oportunidad de que fuéramos beneficiarios de un bicentenario por la región del Chocó.
y también pues estamos aquí haciendo una cotutela con la Universidad Fluminense, de donde él también ya obtuvo su título de máster. Él nos va a contar lo que llevamos trabajado con una levadura más pensada como microbiota, como una levadura visualizada como una industria micro, que es Saccharomyces cerevisiae. Entonces, Luis Fer, te dejo con el público. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Quejada Sánchez, estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas, tercer semestre. El seminario que les preparé para el día de hoy es la evaluación de la actividad biológica de compuestos y extractos naturales, la tecnología de screening basada en levaduras. Este trabajo se enmarca también en el proyecto número 2 de recursos vegetales con potencial farmacológico. El contenido que les traigo es un poco sobre la historia de cómo Saccharomyces cerevisiae ha sido usado como modelo de screening de fármacos. 2, la metodología que como grupo hemos diseñado para el screening de compuestos y extractos de plantas, y algo de resultados que ya tenemos en el grupo. Entonces, primero tenemos Saccharomyces cerevisiae como modelo de screen de fármacos, que los primeros trabajos, cuando Luis Pasteur hace los primeros trabajos sobre fermentación, ya sea en 1940 se identificaron, se aislaron algunos betaglucanos de levaduras para el tratamiento del cáncer, como para la estimulación del sistema inmune. Ya sea en 1966 se describía por primera vez el metabolismo, ¿sí? El efecto Crabtree, que es una glicólisis aeróbica, que el mecanismo en sí es muy parecido a lo que conocemos como efecto Warburg en células tumorales. Ya sea en la década de los 80 se iniciaron abordajes con la expresión de proteínas de células de mamífero con la proteína RAS, ¿sí? Algunas sirtuinas y algunos factores oncogenéticos. Hacia 1996, Saccharomyces cerevisiae es la primera célula a ser secuenciada. Entonces ya se cuenta con el 99% del genoma, y a partir de esta secuenciación del genoma ya se hacen descubrimientos sobre los reguladores metabólicos como mTOR, AMPK, y se hacen los primeros ensayos de haploinsuficiencia, que son la base para estas tecnologías de screening a partir de levaduras. Entonces vemos que en la actualidad ya contamos con una plataforma llamada Saccharomyces Genome Database, que proporciona información genómica completa con software de búsqueda y análisis en línea para el análisis del genoma de esta levadura. Este genoma consta de alrededor de 6.000 marcos de lecturas abiertos o ORF, con el 80% de ellos ya verificados. Este genoma se hace a partir de una cepa llamada Saccharomyces cerevisiae BY4743, que es una cepa diploide, y aquí en la parte inferior pues tenemos el software como tal, en donde en esta barra de búsqueda ustedes se pueden colocar el nombre del gen y les arroja toda la ontología del gen, cómo sería el fenotipo de una cepa mutante, en qué procesos se encuentra involucrada ese gen, ¿sí? Y trabajos que soportan estas informaciones. Entonces, a partir de este Saccharomyces Genome Database, a partir de esta secuenciación del genoma, estas bases de datos, podemos entrar a hacer dos tipos de abordajes con Saccharomyces, con esas Saccharomyces knockout, que son una descripción de mecanismos de acción y descubrimiento de candidatos. ¿Cómo funcionan cada uno de estos? Pues vamos a ver que en esta parte izquierda miramos lo que ocurre con la autofagia. Este es un ejemplo de la descripción de mecanismos de acción. Entonces sabemos que la autofagia, hay dos proteínas que son muy importantes, que es la beclina 1 y ATG6. Entonces a partir de la plataforma podemos mirar los ortólogos en Saccharomyces de la beclina 1 y ATG6. A partir de esto vamos a saber que en esas cepas knockout no va a haber formación de un autofagosoma, lo que se puede traducir en ausencia, en la levadura, en ausencia de autofagia, ausencia de muerte celular, y que se puede extrapolar este comportamiento, se puede extrapolar y aproximar a lo que sería una continuación, una tumorigénesis de una célula tumoral, ¿sí? Ya que no hay formación de ese autofagosoma. Por otro lado, en el descubrimiento de candidatos,
pues vamos a enfrentar nuestra molécula o nuestro extracto a una amplia variedad, amplia librería de células haploinsuficientes donde tienen un alelo del gen, un knockout o genes regulados a la alta, donde vamos a hacer ensayos de análisis de crecimiento, ya sea a través de mix y de curvas de cinética, como les mostraron mis compañeras anteriormente, simular una letalidad sintética, en donde vamos a poder ver que esos genes knockout van a ser importantes para la viabilidad de la levadura. Entonces, estos dos abordajes son la base de toda esta tecnología basada en levaduras. Entonces, ya integrando cómo esto podemos colocarlo en palabras más prácticas, vamos a ver que los compuestos, los fármacos o extractos vegetales, primeramente deben ser permeables a la membrana, la pared membrana de la levadura. Una vez entran a la célula, ellos, así como sucede en células de mamíferos, muchos son exportados a partir de los PDR, que son genes de las bombas de flujo o pleotrópicas ligadas a ATP, que son las ABC, las encontramos como ABC en células de mamíferos. Una vez entra y que se comprueba que no son sustratos de estas PDR, vamos a mirar la actividad de esos compuestos dentro de la célula. Si no tiene actividad, pues puede tomar otro rumbo la investigación, ya sea como en ensayos para la extensión del lifespan cronológico, lifespan replicativo, con potencial uso para la industria del antienvejecimiento. Ahora, por su parte, si tiene toxicidad, ya sea de una manera fungistática o de una manera ya fungicida, podemos mirar que si esa toxicidad en líneas celulares se replica, es decir, si es tóxico para las líneas celulares, podemos estar hablando de un potencial antitumoral, y si no es tóxico para las células celulares, pues, para las líneas celulares, pues estaremos hablando de un potencial antifúngico. Ya en este punto, dado esto que les acabo de mencionar, en el grupo decidimos trazar un paso a paso de cómo íbamos a hacer esta metodología de screening de compuestos y extractos de plantas. Cabe decir, primero, todo esto se hizo con fármacos de referencia, antitumorales de referencia ya en el mercado, y luego lo que llevamos 2 extractos de planta. Entonces, las primeras set de mutantes a las que vamos a exponer los extractos que se vayan a pasar son las bombas pleiotrópicas. Estas bombas pleiotrópicas, muchos las conocemos, son las PDR, Pleiotropic Resistance Gen, que estas bombas de flujo, ¿sí?, o bombas ABC, ¿sí?, ellas van a funcionar con energía en forma de ATP, que tienen vemos químicamente, tienen estos dominios citosólicos de unión a nucleótido, que van a provocar la apertura o el flujo, ¿sí?, el flujo de esos xenobióticos que se encuentran al interior de la célula. Estas funcionan con ABC, ¿sí?, con ATP, perdón, por eso se les llama ATP Binding Cassette. Constan básicamente de 2 segmentos de dominios transmembrana, ¿sí?, del 1 al 6 los primeros y del 7 al 12 los segundos, donde va a tener unos aminoácidos que van a interactuar con el fármaco, ¿sí?, y unas ligaciones internas, ¿sí? Desde ahí la energía va a unirse aquí a esos dominios de ligación al nucleótido para provocar el flujo de la droga. Se ha visto que estos genes pleiotrópicos, estas bombas de flujo PDR, sí juegan un papel bastante crucial a la hora de dar la resistencia o la sensibilidad a muchos compuestos candidatos que tengan actividad biológica. Aquí vemos en la parte derecha, vemos un trabajo en donde miran cómo esta doble mutante de los genes PDR logra disminuir significativamente la MYC comparada a una wild type. Vemos, por ejemplo, la quercetina, ¿sí?, que es extraída de plantas. Vemos la rapamicina A. Entonces vemos cómo es muy importante estos genes a la hora de mirar posibles candidatos. Bien los comparan. Luis Fer, nos quedan 3 minutos. De las bombas Entonces, aquí vamos a ver también que vamos a enfrentarnos con una set de mutantes de retículo endoplasmático.
Luego vamos a ver reguladores metabólicos y del ciclo celular. ¿Sí? Esas son las que vamos a enfrentar. Entonces, básicamente es enfrentar una set de mutantes con unos extractos de plantas, el set de, los ensayos de crecimiento, y vamos a ver un fenotipo de interés que es la muerte celular o la disminución. Entonces, primero la puesta en punto, luego los extractos P2CT y 11.1 de anacardium, de marañón, realizamos las mix y las curvas de crecimiento y las enfrentamos en ese orden a la set de mutantes que poseemos. Entonces, este es un resultado usado con la doxorubicina, ¿sí? Donde vamos a mirar que esas bombas de flujo sí logran reducir esas mutantes de esas bombas de flujo, sí obtenemos concentraciones mix bastante inferiores a las comparadas con la wild type. ¿Sí? Estas son fotografías de las imágenes, de los ensayos de mix que tenemos, en donde sí se logra ver cómo se disminuye comparado a la wild type que tenemos aquí. Aquí miramos que la PDR, este es un resultado de todas las que usamos, doxorubicina, hidroxiurea, cisplatino, biscristina y paclitaxel, en donde miramos que la PDR sí tiene bastante importancia en esta reducción de estas mix. Ya aquí, con la plataforma puesta a punto, pasamos a anacardium occidental, en donde miramos que primero se expuso la set de mutantes de bombas de flujo, pero no se obtuvieron los resultados que estábamos esperando, lo que quiere decir que las mix rondó alrededor de los 2.000 microgramos por ml, lo que quiere decir que este extracto no es sustrato de las bombas de flujo. Aquí se comparó con las bombas con las set de mutantes de las UPR, y vemos también que la mix fue alrededor de 1.000 microgramos por ml, lo que quiere significar que debemos seguir mirando con nuestra set de mutantes. Aquí se trabajó con el regulador SNF1, y a partir de este SNF1 se hicieron cinéticas de crecimiento, que las podemos ver aquí en la parte izquierda, la wild type, y en la parte derecha la SNF1, vemos nuestra mix que es alrededor de 1.000 microgramos por ml, pero sí en las concentraciones de 500, 250 y 125 se logra una modulación, una desaceleración de crecimiento, como se puede ver aquí, y podemos ver que hay una acción levemente más potenciada en la mutante de la SNF1. Por tanto, miraremos con nuestras mutantes cascada abajo del metabolismo de carbohidratos y lípidos. Y por último, ya para cerrar, tenemos el extracto. Se pasó el extracto P2CT para verificar si tenía relación con las bombas de flujo. Entonces tenemos mutantes YOR1 y YOR-SNQ2. La MIC rondó, la obtuvimos alrededor de 200 microgramos por ml. De este extracto aún falta mirarlos en el set de mutantes de UPR, que son del estrés de retículo endoplasmático, ¿sí? Y pues algunas conclusiones preliminares que tenemos hasta el momento, que Saccharomyces cerevisiae, el knockout del gen PDR3 parece ser el más asociado al flujo de fármacos entre los evaluados. Ni el extracto 11.1 ni P2CT son sustratos de las bombas de flujo. El extracto 11.1 tiene una acción levemente más potente en SNF1, por lo que será objeto de estudio con las mutantes downstream de la vía SNF1-AMPK en mecanismos asociados al metabolismo de la glucosa y lípidos. Cabe decir que aquí en este punto de la vía SNF1-AMPK en el laboratorio ya contamos con un set de ensayos bastante ya consolidados y validados para poder mirar poder describir este mecanismo de acción de este extracto. El extracto 11.1, como les mencionaba, a pesar de tener un valor de MIC elevado en 1.000 microgramos por ml, las concentraciones de 125, 250 y 500 sí retardan el crecimiento, y como les mencionaba anteriormente, el extracto P2CT aún debe ser evaluado en las mutantes del estrés de retículo endoplasmático. Gracias, Luisfer, gracias. Estamos al final de la tarde, un poco ya, con poco tiempo. Ana María, cuéntanos qué podemos hacer. Claro que sí, doctora. Primeramente les agradezco a todos por su información, por compartir esos resultados y ese conocimiento. A Natalia, a Laura, a Yerli, a Claudia, Luis Fernando, muchas gracias. Y por supuesto, gracias a ti, doctora Claudia Parra, por acompañarnos también aquí con la moderación de este tercer simposio, hablando de las actividades de streaming. Muchas gracias.